Saludos joven, soy Pablo Torres, pastor de jóvenes del grupo Jóvenes El Camino. Quiero compartirte contigo el tema Marca la diferencia en tu lugar. Hace 10 años estudié la preparatoria, estoy muy seguro que es diferente al presente del día de hoy. Para este entonces yo era un cristiano ateo. ¿Qué quiero decir con esto? Creía en la Biblia, pero no la leía. Creía en Dios, pero no tenía una relación con Él. Creía que la iglesia era un buen lugar, pero no asistía a ninguna de las congregaciones. En una ocasión estaba sentado en mi mesa en el salón de clases y había una joven que se sentó a mi lado y yo tenía mi libro de texto en la mesa y de repente ella lo tomó y empezó a escribir en uno de los libros un versículo bíblico. Para ser honesto, no recuerdo cuál fue el versículo que esta joven escribió, pero a mí me pareció impactante que una joven en el mundo, en la preparatoria, estaba escribiendo un versículo bíblico en mi libro. Ahora, joven, para esto quiero decirte que yo no tenía un buen testimonio o yo no podía decir que yo era cristiano, sino todo lo contrario. Si pudieran elegir entre los jóvenes que son más mundanos en el salón de clases en ese entonces, yo hubiera sido uno de los primeros 3. Entonces me pareció impactante que ella escribiera el versículo bíblico y que pudiera entender que lo que estaba haciendo era algo contrario a lo que cada uno de nosotros hacíamos en ese momento. Yo recuerdo que yo le empecé a preguntar a ella por qué razón estaba escribiendo ese versículo. Ella empezó a contarme que ella era cristiana y cuando me dijo esto yo me quedé en shock porque absolutamente su testimonio y lo que ella hacía era completamente diferente a lo que yo creía que era un cristiano. Ella me empezó a decir que era hija de un líder en una iglesia y que todos los domingos asistía, que le gustaba, que participaba de las actividades de jóvenes, pero que era muy difícil dentro del salón de clases decir que ella era cristiana. Comenzamos a hablar acerca del tema del cristianismo y algunos temas de la Biblia y otros jóvenes empezaron a escuchar sobre el tema. Rápido se empezaron a sentar en la mesa y nos empezaron a decir que ellos también asistían a una iglesia cristiana. Incluso algunos comenzaron a dar algunas opiniones de lo que ellos creían acerca de unos temas de la Escritura. Yo honestamente estaba muy sorprendido porque yo creía que era el único que asistía a una iglesia cristiana o que en alguna ocasión había tomado la decisión de invitar a Jesucristo en su vida. Pero yo estaba mirando que muchos jóvenes de mi salón de clases nunca habían dicho que eran cristianos o que asistían a una congregación, pero en ese momento ellos estaban confesando que les interesaba y que les gustaba. Con esta historia yo aprendí 2 cosas. Como jóvenes cristianos en este mundo, no podemos ignorar las tentaciones, pruebas y problemas que debemos de enfrentar. Es prácticamente imposible vivir en la sociedad sin que tengamos contacto con personas que no son creyentes. Pero eso no debe de ser una excusa para que nosotros no marquemos una diferencia en nuestro alrededor. Quiero compartirte en este momento una manera de cómo puedes marcar una diferencia en tu lugar. Para esto quiero invitarte a que cierres tus ojos y ores conmigo en este momento. Señor Jesús, te pedimos que tu presencia pueda hablar a nuestro corazón. Yo te pido por cada joven que está mirando esta enseñanza, que tú, Señor, puedas obrar en su vida, que le ayudes a marcar una diferencia en donde sea que él se encuentre. Dame sabiduría, dame inteligencia, pero que principalmente tu presencia hable, Señor, a nuestras vidas. Gracias por lo bueno que eres, en tu precioso nombre. Amén. Marca la diferencia con tu actitud. Romanos 8:37 nos habla de que la actitud es la manera en la que nosotros reaccionamos a las situaciones. En el caso del cristiano, Dios nos dice que tú eres un vencedor. Por lo tanto, tu actitud debe reflejar que has vencido. Marca la diferencia con una actitud positiva.
En Hechos 16:25, Pablo y Silas nos narra la Biblia que ellos estaban presos, que ellos eran unos predicadores del Evangelio y que ellos constantemente estaban predicando en contra del pecado y de la manera en la que la sociedad vivía en ese momento. A muchos de los líderes del gobierno les pareció que era incorrecto que predicaran acerca de Jesucristo porque las personas tenían un cambio en su vida. Y lo que sucedió es que los tomaron a ellos dos y los llevaron a una prisión y ahí los amarraron de los pies para que no pudieran escapar. Ahora, te aseguro que tú has visto en algún noticiero o en alguna película cómo es una prisión en nuestra actualidad. Pero en la prisión en la cual ellos dos estaban prisioneros era completamente diferente. Estas prisiones prácticamente a ellos los metieron en el rincón más oscuro de esta prisión, les amarraron sus pies y prácticamente todo el excremento de todos los prisioneros caía en la última prisión en donde estaban estos dos cristianos. Si tú y yo nos ponemos a pensar y estuviéramos en la situación en la cual ellos se encuentran, tú y yo estaríamos tristes o estaríamos enojados o incluso desilusionados con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros nos preguntaríamos, Señor, ¿por qué razón tú me tienes en esta condición? Se supone que tú me has salvado, se supone que ahora yo soy creyente en ti, seguidor tuyo, pero en lo contrario de pasarme algo bueno en la vida, algo positivo, enfrento que ahora que soy cristiano me va mal, o tengo pruebas, o tengo tentaciones que no puedo librar, o la gente me juzga, o la gente habla de mí. Pero Pablo y Silas, joven, nos da el ejemplo de que a pesar de la dificultad, ellos tenían una actitud positiva. La Biblia nos dice que ellos comenzaron a cantar himnos y que los demás presos los empezaron a escuchar. Y que este testimonio de tener una actitud diferente, de marcar una diferencia con una actitud positiva, los llevó a los inconversos a poder creer en Jesucristo. En muchas ocasiones le mostramos a los inconversos una vida de mártires que nosotros no tenemos. Y en ocasiones esta vida donde nosotros llegamos a la escuela con la cabeza agachada, donde nosotros llegamos al trabajo quejándonos de ser cristianos, hace que muchos otros no crean en Jesucristo. Y nuestra actitud, al contrario de ser positiva, es negativa. Y la actitud positiva ayudó a Pablo y a Silas a que los otros inconversos creyeran. Realmente, joven, si tú quieres marcar una diferencia con tu actitud, tú necesitas tener una actitud positiva. Para que los demás vean que ser cristiano no es ser un fracasado, que ser un cristiano es ser alguien victorioso según Romanos. Marca la diferencia con una actitud positiva. Segundo, marca la diferencia con una actitud exitosa. Primera de Juan 2:13 nos dice que nosotros hemos vencido al maligno. Te quiero hacer unas preguntas. ¿Ayudas en los quehaceres del hogar? Cuando estás en tu casa, ¿ayudas a tus padres económicamente con la renta, con el agua, con la luz? Cuando estás en tu casa, ¿le ayudas a tu mamá a lavar los trastes? ¿La apoyas en los quehaceres que ella tiene que hacer? En la escuela obtienes reconocimientos de primer lugar o constantemente te encuentras en la dirección o constantemente los directores se encuentran poniéndote malas notas o reportes negativos acerca de los trabajos que tú no haces. En tu trabajo, ¿cuál es el concepto que tu jefe tiene de ti? ¿Eres trabajador o eres flojo? ¿Cuántos años tienes trabajando en el mismo lugar y no te han dado un aumento de salario o no te han dado una mejor posición? ¿No será, joven, porque lo que tú estás reflejando del cristianismo es una actitud y una vida de fracaso? Joven, en estas áreas de tu vida práctica, tú deberías pensar si lo que tú estás reflejando es que tú has vencido al maligno o que el maligno
te ha vencido a ti. Si tú eres cristiano, si tú eres salvo, si tú has depositado tu fe en Cristo, la Biblia nos dice que tú ya has vencido al maligno. Pero en muchas ocasiones, joven, nosotros tenemos todavía muchas malas prácticas y muchas malas costumbres que las personas sin Cristo las siguen viendo. Seguimos diciendo groserías, nos seguimos drogando, seguimos contestándole a nuestros padres. Ellos se siguen quejando de que somos flojos, se siguen quejando de que nosotros solamente queremos servir en la iglesia, pero no queremos ayudarles a ellos. Y esa es una de las razones por las cuales ellos no se convierten. Cuando recién comencé a asistir a la iglesia, recuerdo que una de las primeras cosas que quise hacer fue servir. Y los fines de semana venía a la iglesia y trabajaba arduamente y servía. Y no importaba si me gritaban o si me trataban bien. Lo único que yo quería era servir al Señor. Pero cuando llegaba a mi casa, esa actitud era diferente. Y en mi casa yo quería ser servido, quería estar acostado, no quería hacer absolutamente nada. Y cuando llegaba a la escuela, joven, realmente yo no quería destacar de los demás, sino simplemente tenía una actitud de mediocridad, una actitud de conformismo. Y aparentemente yo, que era el cristiano, debería destacar no por orgullo, no por soberbia, sino porque el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de victoria, joven. Si tú quieres marcar una diferencia, marca una diferencia en tu actitud. En una actitud, joven, de éxito, no en una actitud de fracaso. El tercer punto es, marca la diferencia con una actitud honesta. Apocalipsis 3:16 nos dice, pero por cuanto eres tibio, yo te desecho. La principal razón por la cual no marcamos la diferencia en todo lugar es por vergüenza y miedo. Si no lo enfrentamos, corremos el peligro de vivir de manera tibia e hipócrita. Vivir de esta manera nos vuelve amargados e infelices. ¿Por qué razón? Porque tú en la iglesia estás gozoso y estás contento de servir, de cantar, de involucrarte, pero tienes el miedo y la vergüenza de decirle a tus amigos en la prepa, en la universidad, y a tus familiares en tu casa, o tíos o primos, que tú eres cristiano. Y tienes ese miedo, tienes esa vergüenza, o simplemente quieres ser rebelde y no quieres decir que eres creyente, que eres seguidor de Jesús. Entonces la manera en la que tú estás actuando es de manera hipócrita, porque en la iglesia eres alguien, pero en tu casa eres otra persona, y en la escuela eres alguien diferente, y en el trabajo eres alguien diferente. Entonces realmente no puedes ser la persona que Dios espera para ti, sino que constantemente tú estás siendo un falso, un hipócrita, y no estás disfrutando la vida que Dios te ha dado. Ser creyente, ser cristiano, es marcar la diferencia. Marcar la diferencia es nadar en contra de la corriente. Marcar la diferencia es ser luz en la oscuridad. Marcar la diferencia es cargar tu cruz cada día. Marcar la diferencia es dar y no recibir algo a cambio. Joven, recuerda que en donde sea que te encuentres, marca la diferencia.